lo que no permite tener legitimidad es que uno critique un modelo sin tener otro alternativo. No existe el principio de ordinalidad que inspire este modelo. No se puede asegurar que las comunidades autónomas estén, cuando empieza a rodar el modelo, en la misma posición en la que aportan. Solamente hay una comunidad autónoma que hemos mirado, porque la miró la propia comunidad, que es Cataluña, que lo cumple. Que es más solidario, nadie lo ha puesto en cuestión. Lo que hay aprendido es un discurso respecto al agravio territorial que el Partido Popular, desde el inicio de la legislatura, tiene con Cataluña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya ven, la ministra parece que está con cara de pocos amigos y nunca mejor dicho. Este momento que van a ver es en el que el consejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja llegaba al Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado esta mañana en Madrid. Un consejo que ha servido para escenificar el inicio formal del debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, pero no para acercar posiciones, como han visto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado a las comunidades que podrán acogerse de forma voluntaria al nuevo modelo o mantenerse en el actual, una posibilidad que ya está prevista en la legislación vigente. El encuentro, de carácter meramente informativo, no incluía votación y abre ahora una fase de negociaciones bilaterales con cada territorio, han dicho. Sin embargo, la propuesta llega marcada por la controversia tras haberse pactado previamente con Esquerra Republicana de Cataluña y con Cataluña como principal beneficiaria. El malestar expresado por la mayoría de las comunidades, incluidas algunas gobernadas por el PSOE, evidencia la dificultad de alcanzar un consenso amplio. Bueno, pues el Gobierno aspira a que la reforma esté lista este año para entrar en vigor en 2027, aunque el propio Ejecutivo asume la complejidad de lograr los apoyos parlamentarios necesarios. El debate queda abierto, pero el acuerdo por ahora parece bastante lejano. El Gobierno de La Rioja rechaza completamente esta propuesta de modelo, básicamente porque penaliza a La Rioja severamente. Somos la comunidad peor tratada en el incremento de financiación que se produciría con este modelo, y ya hay algunos análisis, como por ejemplo el de FDA, que nos dice que incluso podríamos llegar a perder hasta 46 millones de euros con la aplicación de este nuevo modelo. Dice que no la va a retirar, vamos a ver lo que hace, porque yo creo que debe pensar y debe reflexionar que si 14 de 15 comunidades autónomas rechazan esta propuesta, es que la propuesta es incorrecta y debe volver a empezar. Vamos a negociarla de nuevo y mientras tanto puede hacer la ministra algo muy importante para las comunidades autónomas, que es financiar el 50% de la dependencia y financiar el 50% de la educación de 0 a 3 años. Con esto para La Rioja conseguiríamos 35 millones de euros más solo en el año 2026, como además es la obligación por parte del Ministerio. Bueno, pues enseguida hablamos de este asunto, pero antes también les adelanto que hoy en la mesa de debate con los parlamentarios riojanos también nos vamos a centrar en vivienda, un problema que sigue sin solución real para muchas familias. Hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba nuevas medidas sobre el alquiler que el Ejecutivo defiende como efectivas, pero que muchos ven como parches insuficientes frente a la subida imparable de los precios. A todos los propietarios y expropietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa 3 propuestas principales, podríamos decir, para intentar frenar la escalada de precios de la vivienda, especialmente en el marco del mercado de alquiler. La primera pasaría por incentivar fiscalmente a los propietarios, ya lo han escuchado, a que mantengan el precio del alquiler al renovar los contratos, con bonificaciones en el IRPF para quienes no suban la renta. La segunda se centra en regular el alquiler por habitaciones, de forma que la suma de las rentas no supere el precio del alquiler de la vivienda completa. Y la tercera propuesta apunta al endurecimiento de los contratos de alquiler de temporada, con más control y sanciones para evitar su uso fraudulento como sustituto del alquiler habitual. Bueno, pues estas medidas no han pasado desapercibidas. Organismos públicos y privados han mostrado críticas directas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, las calificó de anuncios vacíos. La patronal de la construcción aquí en La Rioja alertaba de que no aumentan la oferta y encarecen el acceso a la vivienda. Las inmobiliarias riojanas
Ciudadanas desconfían de este plan para favorecer el alquiler y formaciones políticas como Sumar han rechazado la principal bonificación fiscal, acusando al Gobierno de priorizar a los propietarios antes que a los inquilinos. Y creemos que lo que hay que hacer es decretar con toda urgencia y toda inminencia una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año. Insisto, para que quede cristalino, Podemos va a votar que no a cualquier regalo fiscal a los caseros. Es el principal culpable y responsable de la crisis habitacional que tenemos. O sea, Sánchez solamente pone parchecitos a un drama. Y aunque esto puede ser una medida más, pues también quiero recordar que no cuenta con el apoyo fundamentalmente de los socios del Gobierno. Si lo que se me ha preguntado es si me parece positiva, sí, pero me parece francamente insuficiente. Menos trabas y menos burocracia para la licencia de construcción para una vivienda. Hemos de movilizar todo el suelo público disponible para construir viviendas y ofrecerlas en alquiler con un 30% más barato que la media del mercado. Con todas estas medidas, cubrir en la próxima legislatura el déficit de 1 millón de viviendas que necesitamos en España. Bueno, pues de financiación autonómica y también de vivienda hablamos en los próximos minutos. Enseguida vamos a dar la bienvenida aquí en este plató a Cristina Maiso por el Partido Popular, estará Sara Orradre por el Partido Socialista, Héctor Alacid por Vox y Enar Moreno por Podemos Izquierda Unida. A todos ellos, como siempre, les damos la bienvenida en unos instantes. Hasta ahora. Tener legitimidad es que uno critique un modelo sin tener otro alternativo. No existe el principio de ordinalidad que inspire este modelo. No se puede asegurar que las comunidades autónomas estén, cuando empieza a rodar el modelo, en la misma posición en la que aportan. Solamente hay una comunidad autónoma que hemos mirado, porque la miró la propia comunidad, que es Cataluña, que lo cumple. Que es más solidario, nadie lo ha puesto en cuestión. Lo que ha aprendido es un discurso respecto a el agravio territorial que el Partido Popular desde el inicio de la legislatura tiene con Cataluña. Bueno, pues estas son las primeras declaraciones que ha hecho María Jesús Montero después de esa reunión de esta mañana. Vamos a presentar ya a la mesa. Saludamos a Cristina Maiso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas bienvenida. noches, Feliz gracias. año. Héctor Alacid, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Bien, buenas Feliz noches. año también. Enar Moreno, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Feliz noches, año. María. Hola. Y Sara Orradre, ¿qué tal? Buenas noches, feliz año. Bueno, feliz año, eso, Feliz no año, te contestamos eso. pobre. Bueno, primeras declaraciones de la ministra, pero vamos por partes. Vamos a ver un poco cuál ha sido el resultado de esa reunión. Vamos con la noticia de este día en materia de financiación autonómica. Decimos que María Jesús Montero ha trasladado a las comunidades que podrán acogerse de forma voluntaria a ese nuevo modelo o mantenerse en el actual, una posibilidad que ya está prevista en la vigente legislación, pero que implicaría perder dinero. El encuentro, de carácter meramente informativo, no incluía votación y abre ahora una fase de negociaciones, han anunciado, bilaterales con cada territorio. Recordamos que la propuesta llega marcada por la controversia tras haberse pactado previamente con Esquerra Republicana y con Cataluña como principal beneficiaria. Rafa Navarro ha estado siguiendo la noticia. Cuéntanos. ¿Qué tal, María? Sí, Montero reunía a las comunidades autónomas del régimen común en este nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera aquí en Madrid para explicar ese nuevo modelo de financiación autonómica pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. Ya anunció la pasada semana que este nuevo modelo supondría 21.000 millones de euros más para las comunidades autónomas. En el caso de La Rioja supondrían 25 millones de euros. Solamente Cataluña acepta este nuevo modelo de financiación. 14 de las 15 comunidades
comunidades del régimen común rechazan este nuevo modelo. A la salida de esa reunión nos ha atendido el consejero de Hacienda del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez. Se ha mostrado bastante molesto. La Rioja rechaza este nuevo modelo de financiación. Dice que no es ni igualitario ni solidario. El Gobierno de La Rioja rechaza completamente esta propuesta de modelo, básicamente porque penaliza a La Rioja severamente. Somos la comunidad peor tratada en el incremento de financiación que se produciría con este modelo, y ya hay algunos análisis, como por ejemplo el de FEDEA, que nos dice que incluso podríamos llegar a perder hasta 46 millones de euros por la aplicación de este nuevo modelo. Este modelo nace muerto de origen porque se ha hecho a partir de una conclusión que tenía que ser dar más financiación a un solo territorio, la que era pedida por los independentistas, y a partir de ahí se ha producido un perjuicio para el resto de las comunidades autónomas. Quiebra el principio de igualdad, quiebra el principio de solidaridad y quiebra un principio muy importante que es el de multilateralidad. Dice que no la va a retirar, vamos a ver lo que hace, porque yo creo que debe pensar y debe reflexionar que si 14 de 15 comunidades autónomas rechazan esta propuesta, es que la propuesta es incorrecta y debe volver a empezar. Rechazamos este modelo, pero venimos con una propuesta, somos positivos. Decimos, retire esta propuesta, vamos a negociarla de nuevo, y mientras tanto puede hacer la ministra algo muy importante para las comunidades autónomas, que es financiar el 50% de la dependencia y financiar el 50% de la educación de 0 a 3 años. Con esto para La Rioja conseguiríamos 35 millones de euros más solo en el año 2026, como además es la obligación por parte del Ministerio. Bueno, pues estos son los cálculos que ha hecho el Gobierno de La Rioja en cuanto a la reforma de este sistema de financiación autonómico. Las primeras declaraciones que conocemos del Gobierno de La Rioja, porque hasta ahora no hemos podido conocer detalles, se quería esperar a esa reunión, ¿no, Cristina? Yo creo que acertadamente y de manera de respeto institucional a lo que es los órganos institucionalmente establecidos para negociar estas cuestiones, el Gobierno de La Rioja esperó hasta este momento, hasta que terminara este Consejo de Política Fiscal y Financiera, para establecer las conclusiones que desde el Partido Popular podemos compartir. Porque claro, aquí tenemos que tener las cosas claras y decir que partimos de un acuerdo que se llega entre un partido político, Esquerra Republicana de Cataluña, con un señor que por cierto todavía está inhabilitado, que ni siquiera está en el Gobierno de Cataluña, y el presidente de todos los españoles. Un acuerdo que lo que hace es romper el principio de igualdad, lo que hace es romper el principio de solidaridad interterritorial, el de redistribución de la riqueza, y también todo lo que tiene que ver con un sistema común, es decir, pacta un sistema bilateral frente a lo que se tiene que hacer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que como digo es el órgano preceptivo para hacer esas cuestiones, para debatir y para acordar un nuevo sistema de financiación o una reforma del que tenemos ahora, y lo hacen, digámoslo, para un único motivo, que es que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Y digo estas cuestiones porque parece un poco curioso que estos principios que el Partido Socialista, que Izquierda Unida, Sumar, etcétera, etcétera, siempre han denominado progresistas, ahora parece que no les importe y que nos vayamos al principio de ordinariedad. ¿Qué significa ese principio? Significa que las 3 comunidades autónomas que más aportan a la financiación autonómica sean las que más reciban. Es decir, es como si un señor multimillonario dijera, yo por pagar más impuestos quiero que se me atienda el primero en el hospital, el primero llevar a los hijos al colegio que yo quiera y el primero en los servicios sociales, por poner un ejemplo. Y yo creo que eso rompe totalmente lo que es el Estado social y democrático de derecho establecido en el artículo 2 de nuestra Constitución, es decir, que entre todos redistribuyamos lo que hay. Y en definitiva lo que nos hemos encontrado es una propuesta que no solamente parte de todo esto, sino que además es un ultraje para La Rioja. Es una propuesta que deja en el furgón de cola la financiación que va a llevar La Rioja si se aprueba esta iniciativa. ¿Por qué? Porque no solamente no se van a sumar 16 millones de euros, sino que ya FEDEA, que es un organismo independiente, está diciendo que se van a perder hasta 46 millones de euros. Y simplemente un dato, en cuanto a financiación, la Comunidad de Cataluña va a verse financiada con 376 euros, más de 376 euros, y La Rioja con 76, es decir, 7 veces más que La Rioja. Por tanto, decimos que se retire, decimos que se vuelva a negociar consensuadamente una reforma del sistema de financiación de 2009, que nosotros decimos que sí, que hay que financiarlo porque ya está obsoleto, pero que se recoja lo que siempre hemos pedido: la despoblación, los criterios territoriales, los criterios mejor recogidos de financiación por habitante, y por último que
que si bien para nosotros vemos que no es positivo, ayer mismo el secretario del Partido Socialista de La Rioja, Javier García, decía que era muy positivo para La Rioja. No sé qué dirá hoy la portavoz del Partido Socialista, pero creo que eso no es querer a La Rioja, eso es simplemente seguir al presidente Sánchez a pies juntillas, como ya lo hacía la señora Andreu. Sara, vamos contigo. ¿Es beneficioso esta reforma y qué significa también lo que ha dicho María Jesús Montero, que es voluntario? Yo no sé de qué forma puede afectar a mí ahora mismo positiva o negativamente a La Rioja. Pues lo primero que se me ocurre es que para el señor Domínguez, que parece que tiene muy pocas ganas de trabajar en una nueva propuesta alternativa, puesto que esta no le gusta, es una noticia positiva porque puede seguir adhiriéndose, si así lo desea, al modelo que existe actualmente, puesto que adherirse a este posible nuevo modelo es, como hemos escuchado, voluntario. El señor Domínguez no tiene alternativa, es lo que estamos continuamente escuchando del Partido Popular, críticas, oposición frontal a esto y a todo, pero pocas alternativas. Me hace mucha gracia que haya calificado de alternativa el señor Domínguez en ese total que habéis emitido, el solicitar que se financiara el 50% de la dependencia y no se quede la educación hace 3 años, cuando vemos que el gobierno de La Rioja ha tenido que rechazar recursos por su incapacidad para poner en marcha determinadas actuaciones, tanto en una materia como en otra, y que si no se ve financiado al 50% como debería en lo que a la dependencia se refiere, es porque es incapaz de ejecutar los recursos siquiera en un 25%. Estamos hablando de los recursos de dependencia, por lo tanto, pocas ganas de trabajar y señalo de nuevo, modelo alternativo inexistente. No existe modelo para el Partido Popular, solamente oposición frontal. Como eso es así de momento, pues lo dicho, o bien nos quedamos anclados en un modelo obsoleto de financiación que data del año 2009, que por cierto el Partido Popular no apoyó y que pese a eso mantiene a la comunidad de La Rioja como una de las comunidades mejores financiadas de España, o de verdad se plantea una propuesta alternativa y se parte de una iniciativa constructiva que hasta ahora no conocemos. En relación a la interpelación que me hacía la señora Maiso, pues efectivamente a nosotros sí nos parece, y lo decimos además desde el rigor y por supuesto desde la responsabilidad, nos parece un modelo positivo para La Rioja porque ve incrementados sus recursos en 25 millones de euros, pero nos parece un modelo bueno para La Rioja en particular y bueno para el sistema en general. El Partido Popular no tiene argumentos para un modelo que supone un incremento de casi 21.000 millones de euros de la financiación total de las comunidades autónomas y que de ese incremento el 70% está destinado a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La mejor, vamos a decirlo entre comillas, parada sale Andalucía, seguida de Murcia, que es la que mayor incremento experimenta con respecto a la financiación que recibía hasta ahora. Y de entre todas ellas, vuelvo otra vez a La Rioja, que es la segunda comunidad mejor parada después de Cantabria. Y voy a terminar ya con un último dato, supongo que luego podremos continuar desarrollando más este asunto. Es un criterio que se ha tenido en cuenta, que es el de la población ajustada, que no se ha mencionado aquí y en el que La Rioja sale especialmente bien parada, porque en este criterio lo que se traduce para La Rioja es una consideración de un 7,9% más de población real, es decir, que se nos considera que tenemos un 7,9% más de la población que realmente tenemos. En el censo La Rioja computa 25.300 habitantes más que los que realmente aparecen en nuestro padrón, y ese criterio resulta también favorable a la hora de repartir los recursos. Por lo tanto, es la hora de decidir, o nos quedamos anclados en ese modelo obsoleto, ahora que está claro además que tenemos la posibilidad de mantenernos adheridos al modelo vigente, o planteamos un modelo serio o aceptamos de verdad, sin populismos, sin mentiras y sin medias verdades o directamente falsedades, este modelo que consideramos que es bueno para La Rioja en particular y para España en general. Bueno, yo la verdad es que creo que los dos partidos que ya han hablado tienen un papelón, ¿no? Porque la realidad es que, bueno, yo creo que hay muchos aspectos que criticar. Realmente resulta, coincido con el Partido Popular y con lo que decía el consejero Domínguez, ¿no? En cuanto al principio de multilateralidad, que para nosotros también es un factor determinante. Yo creo que no es de recibo que se negocie unilateralmente con comunidades autónomas, e incluso en este caso ni tan siquiera con comunidades autónomas, sino con un partido político en concreto. Creo que es un error, y creo además que es, bueno, pues hacer un brindis al sol y no intentar construir realmente lo que nuestro país necesita, que es un modelo de financiación alternativo. Es verdad que podemos coincidir todos en que el anterior está caduco, pero no se puede sustituir por uno bilateral. Mire, esto de
que decía la señora Montero de que es voluntario, bueno, pues es que esto yo le llamaría hasta chantaje, ¿no? O sea, claro, bueno, es voluntario, o te quedas como estás sin el incremento que van para todas las comunidades, o te comes el modelo. Bueno, yo creo que esto son trampas al solitario y que realmente lo que hay que abordar es esta cuestión con seriedad. Y realmente tampoco vale este brindis al sol del Partido Popular denunciando las grandes maldades del principio de ordinalidad, que yo comparto, que nosotros desde Izquierda Unida nos hemos opuesto sistemáticamente a ese principio de ordinalidad porque efectivamente va en contra de la equidad, de la redistribución de la riqueza, pero es que no hay ordinalidad. Otra cosa es que la señora Montero quiera hacerle guiños y decir, bueno, tiende hacia la ordinalidad, pero la realidad es que mirando los datos no ha dicho que tiende, que en Cataluña sí, bueno, no, es que no puede... Bueno, no ha sido muy clara. No, por eso te digo, pero el día que lo anunció... Lo ha sido alguna vez. Pero el día que lo anunció hablaba de tender a la ordinalidad. Pero la realidad es que nos da igual, es que lo que le doy a un consejero de Hacienda, lo que le doy a un partido como el Partido Popular es la capacidad de leer el acuerdo, de leer el texto y no de estar a las declaraciones que cada uno hace para decir lo que les conviene y para criticar lo que les conviene. La realidad es que estamos hablando de algo muy positivo, que es el incremento de la financiación autonómica, pero también estamos hablando de algo muy negativo, que es no abordar lo que realmente es necesario abordar en este país, la financiación municipal. Todos aquí nos llamamos municipalistas, pero la realidad es que quien está atendiendo muchísimas necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas son los ayuntamientos, a los que son los grandes olvidados de esta reforma. Y a mí me gustaría, cuando tanto se habla de desigualdad, dejar de hablar de desigualdad de territorios y hablar de igualdad entre ciudadanos. Por eso hay algún aspecto positivo de la reforma. Yo creo que queda mucho por mejorar, queda mucho por hablar, habría que hacer un montón de reuniones multilaterales para abordar esto, pero sobre todo para nosotros hay una cuestión que debe ser básica. Primero, transparencia, saber de dónde va a salir el dinero, y es necesario que este incremento que se plantea y que desde nuestro punto de vista es insuficiente, también para el Partido Popular, dice que es insuficiente, que ellos proponen, nos han copiado la propuesta ya nuestra hace meses, un 2% del producto del PIB, pero es que la realidad es que no dicen de dónde lo van a sacar. Con estas políticas de bajar impuestos no sé dónde van a sacar ese 2% del PIB, de dónde lo van a quitar. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ir acompañado de una reforma fiscal que garantice esa redistribución de la riqueza, que debe haber condicionalidad a la prestación de servicios. A mí lo que me interesa es que un riojano, una riojana pueda acceder a la sanidad, a la educación o a cualquier servicio en idénticas condiciones. Por lo tanto, deberíamos condicionar la financiación autonómica a la prestación de los servicios públicos, y también el principio de responsabilidad. No podemos pedir más financiación como hace el Partido Popular en La Rioja y luego bajar impuestos como el impuesto de patrimonio que paga el 1% más rico de nuestra comunidad. Por lo tanto, bueno, ha empezado mal porque somos claros, no son formas de abordar el sistema de financiación. Hay un gran olvidado que es la financiación municipal, los ayuntamientos de nuestro país que están en unas situaciones muy agobiadas. Y yo le diría algo a la señora Maiso. Es que, Cristina, ¿qué opináis ahora de esa regla de gasto? ¿Qué tanto limita el gasto luego? ¿Para qué queremos más financiación si no podemos contratar más profesionales? ¿Para qué queremos más financiación si no podemos gastarnos el dinero fruto de las leyes fiscales de Montoro, que eso sí que hace un enorme daño a esa prestación de los servicios? Enseguida contesta Cristina. Sí, bueno, a mí casi me gustaría contestar a las tres intervinientes antes que yo. En primer lugar, al señor Radre, que yo creo que no le han contado la historia completa, y si no, escuche las declaraciones del presidente de Asturias y del señor Page. No van en la misma línea que lo que ha declarado usted ahora esta tarde aquí, porque son contrariamente a lo que ustedes podrían llegar a creer. Es muy curioso cuando desde la izquierda hablan de la redistribución de la riqueza. Ya lo hablamos hace unos programas. No olvidar que para que haya redistribución de la riqueza primero hay que generar riqueza, eso para empezar. Pero es muy curioso que cuando la izquierda se llena la boca hablando de redistribución de la riqueza, y resulta que este mensaje pues al final se va al traste. Se va al traste cuando al final depende todo de una reunión, curiosamente, con una persona que no es representante más que de un partido político, por cierto, un reo indultado, que no hay que olvidarlo, del que se depende para estar en la presidencia del gobierno, y se negocia una política fiscal de espaldas
al resto de comunidades autónomas. No es una reforma al uso, al final no deja de ser más que un pago político. Y además este acuerdo, reitero, no nace de criterios técnicos, nace de una negociación de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana para mantenerse en el poder. Eso es una cosa que lo han podido ver todos los españoles, porque no se negocia pensando en La Rioja en absoluto, ni en los servicios públicos que La Rioja necesita. Se negocia únicamente para contentar a socios independentistas. Hablaba también de esto es lo que hay, pues al final esto es como las lentejas, ¿no? Oye, esto es voluntario, oye, bueno, voluntario esto es lo que hay, si no te gusta bien, si no, bueno, pues ¿qué hacemos? Bueno, cuando se hace una reforma fiscal, autonómica, perdón, la reforma de la financiación autonómica, hay que tener en cuenta a todo el mundo. Mira, una financiación autonómica al final no puede ser una moneda a cambio para comprar determinados apoyos parlamentarios. Eso es una vergüenza que está ocurriendo. Por cierto, no olvidemos que Aznar era el que hablaba catalán en la intimidad, que todos tienen un pasado, y lo que está haciendo el Partido Socialista al final por mantenerse el poder y por obtener un puesto y mantenerse en el poder, Aznar también lo hizo. Se llevaba muy bien con Pujol, con el PNV, con Arzayus y con demás. O sea que ese apoyo de los independentistas no es de ahora, ya viene de atrás. Al final, ¿esto qué supone? Pues supone un riesgo real de ciertos privilegios territoriales, y no hay que olvidarlo, porque que unas comunidades aporten más que lo que les corresponde, o que otras, como por ejemplo como La Rioja, que estamos pendientes de las migajas, y esto al final trae consecuencia, pues trae consecuencia porque La Rioja al final va a recibir unos millones más, hablaban, pues ¿a cambio de qué? ¿Quién va a cambiar esto? ¿Estamos pendientes, por ejemplo, de quién decide mañana cambiar estas reglas? Pues esa es una pregunta que debemos de hacernos, y que estamos siempre esperando unas posibles elecciones generales que cambie el color y van a cambiar también la financiación. O sea, decía el señor Junqueras el otro día tras la reunión con el presidente Sánchez, que llamaba mucho la atención. Oiga, esto es de izquierda pura, eso no olvide la gente, esto es de izquierda pura. Decía, oye, nosotros aportamos, somos los terceros que más aportamos, tendremos que ser también los terceros que más recibamos. Bueno, pues eso es la redistribución que quiere la izquierda en España. Bien, yo en primer lugar me parece bastante alucinante, si me permitís, o si me permite la expresión, que el Partido Socialista en La Rioja esté apoyando esta propuesta de financiación que FEDEA ha dicho ya que va a disminuir la financiación que va a venir para La Rioja, si es que se pone en marcha, en un 10 puntos. Y es alucinante cuando de 14 de 15 comunidades autónomas del régimen común, porque el País Vasco y Navarra no están, por cierto, cuando la ministra Montero era consejera en Andalucía en 2017 también decía que había que bajar la financiación a estas dos comunidades autónomas. Pero bueno, que se diga 14 de 15, incluidas todas las gobernadas por el Partido Socialista, que es una financiación, una propuesta de financiación que no favorece a nadie, resulta curioso que aquí en La Rioja se diga que va a ser positivo para nosotros. Y además es que resulta más curioso aún cuando de lo que estamos hablando es que por seguir el PSOE, por seguir Sánchez en la Moncloa, da igual que se haya roto el sistema multilateral, que es el que tiene que ser, que se vuelva a utilizar a todos los españoles para algo en lo que no sabemos si va a salir adelante, porque aquí ha habido por lo menos 3 propuestas. La primera del concierto fiscal, en el que se decía que se iba a... Cristina, un segundo, vamos a hacer un pequeño inciso. Bueno, me han llamado que con un asunto urgente, no es grave, pero tengo que dejaros, y simplemente, bueno, pues porque también lo sepan. Sí, que no desaparezca. Que desaparezca de repente. Que vaya bien todo. Que no es nada urgente, ha sido un error de agenda y me están esperando. Me cambio de sitio. Venga, ponte aquí más cerca. Sí. ¿Quieres que vaya yo ahí a la izquierda? Vamos a dejar a Sara aquí. Bueno, esto lo editan, ¿no? Venga, y seguimos, Cristina. Nada, simplemente decía que dentro de las 3 propuestas, de las muchas que se han conocido, un concierto fiscal que también se firmó con Esquerra. El Colegio de Economistas dijo que iba a perjudicar a La Rioja en 300 millones de euros. Una condonación de la deuda que establecían en 448 millones de euros para La Rioja. Sí que nos queríamos equiparar a Cataluña, eran 778 millones de euros. Y en definitiva, una vez más, una propuesta que no beneficia ni a La Rioja ni al resto de comunidades autónomas, que todo el mundo ha dicho que no, y por tanto que aquí el Partido Socialista en La Rioja... El Partido Socialista en La Rioja ha dicho que sí, porque el señor García está muy contento de que un catalán reciba 8 veces más que un ciudadano riojano. Y solamente una cuestión, Junqueras dijo lo del principio de ordinalidad, pero es que es más curioso, es que solamente se va a aplicar a Cataluña, no al resto de las comunidades
autónomas. Y se ha ido la señora Moreno y solamente decir que hablaba de la financiación de los ayuntamientos. A mí me gustaría que para empezar a hablar de financiación de los ayuntamientos, pues la vicepresidenta Montero hubiera recibido a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, a la alcaldesa de Jerez, que lo ha pedido en 17 ocasiones, o hubiera hecho caso a las múltiples propuestas que el Partido Popular ha presentado, como la eliminación de la tasa de basuras, una nueva financiación, entre otras cuestiones. Por tanto, yo creo que queda algo claro. Al Partido Popular siempre hemos mantenido la misma posición. Reforma de la financiación, sí, siempre que los ciudadanos, vivan donde vivan, sean tratados con igual condición, que porque se tengan unos estatutos autonómicos u otros no se tenga un privilegio frente a otros, y en tercer lugar que exista una redistribución de la riqueza, una solidaridad interterritorial, y que La Rioja sea financiada en igual de condiciones que con otros. Y yo creo que sí que es una buena solución, al menos porque la ley lo exige, la ley de dependencia lo exige, que si el año pasado el gobierno destinó 23 millones de euros adicionales a la ley de dependencia, que esos 23 millones de euros, así como esos 10 millones de euros adicionales que se te va a tener que hacer para la educación de 0 a 3, es decir, esos 36 millones de euros se establezcan como financiación per se, es decir, que esté quien esté, esa financiación esté ahí y no tengamos que estar valorándola o no, depende el partido político que sea. Pues bienvenida a un Estado real, sí, porque esto al final se está convirtiendo en un Estado confederal, en que cada comunidad, en base o en función del peso que tengan sus diputados, pues veremos cómo se autofinancian unas comunidades a diferencia de otras. Es que estamos siempre en lo mismo, es que volvemos siempre a lo mismo, volvemos a los acuerdos con independentistas, nacionalistas, de quien depende el sillón para poder mantenerse en la presidencia del gobierno. Lo que habla tanto de lo de la educación de 0 a 3 años o la dependencia, pues es que eso no se tendría ni que discutir, señora Maiso. El problema es pues que estamos al final, como he dicho al principio, que un catalán está recibiendo 8 veces más que un ciudadano riojano, y al Partido Socialista de La Rioja eso le parece estupendo. Bueno, por aclarar unas cuantas cosas. Eso es verdad, ¿no, señora Radre? No es verdad. Ustedes están diciendo todo el tiempo el Partido Socialista de La Rioja, el Partido Socialista de La Rioja. Hombre, lo ha dicho el subsecretario general, no yo. El Partido Socialista de La Rioja puede valorar, puede aclarar algunos conceptos, puede rebatir las falsedades que ustedes vierten en este tipo de tertulias. Por favor. Otra cosa es que el Partido Popular no tiene la capacidad ni para apoyar, ni para no apoyar, ni para dejar de apoyar un modelo de financiación. En eso lleva toda la razón usted. Nosotros lo que decimos es que quien tiene la posibilidad de negociar ese modelo de financiación, que en este caso son los gobiernos autonómicos, yo lógicamente me refiero al gobierno de La Rioja, lo que tiene que hacer es poner una propuesta sobre la mesa y no venir diciendo que si, como acaba de decir la señora Maiso, que si proponemos que la financiación per se o de otra manera. Mire, está muy bien lo de la financiación, pero insisto, si van a ser ustedes capaces o no de ejecutar los recursos, porque su incapacidad a la hora de ejecutar los recursos en dependencia es lo que ha mermado precisamente la capacidad de recibir esos recursos, por ejemplo, en materia de dependencia. Como otras muchas incapacidades, si pudiéramos hablar hoy de muchas otras cosas que estamos viendo que están ocurriendo en La Rioja, como por ejemplo que somos la comunidad autónoma con la menor producción industrial, ahora que no vemos más que cómo se reduce, con el peor número de autónomos, la comunidad en la que menos baja el número de desempleados, en fin, son una serie de cosas. Sí, bueno, son una serie de cosas, ¿verdad?, que todo viene un poco a desarrollarse o a desembocar en lo mismo, que es la incapacidad de este gobierno para casi todo y sobre todo para trabajar. Y en este caso, en el modelo de financiación autonómica, yo voy a empezar negando la mayor. Siempre, después de esa lectura catastrofista que se ha venido haciendo, de toda esa serie de bulos que se han venido diciendo también sobre si se ha negociado de manera unilateral con Cataluña. ¿Pero cómo va a ser un bulo? Se ha sido con luz y taquígrafo, señor Radre. Señora Maiso, escuchen ustedes, mire, el señor Sánchez ofreció al señor Feijóo reunirse para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica. Y el señor Feijóo se negó a sentarse, pues mostrando una vez más su absoluta irrelevancia dentro del propio partido. Yo entiendo, señor Radre, que un papelón complicado, pero que es que lo ha visto toda España. Ayuso. Nada de eso se ha producido. Hablan ahora de los datos de FEDEA, no sé qué, de puntos. Hasta hace poco era un estudio que había hecho no sé qué colegio en el que se decía que perdíamos 300 y pico millones. Ahora son 10 no sé qué puntos, colegio es el Colegio de Economistas de La Rioja, y además de los 10 puntos se traducen en 40 y tantos millones o no sé qué. Pues ni 300, ni 40 y tantos, ni 10 puntos. Nada de eso. Ni cupo, ni ruptura del régimen común, ni pérdida de recursos. ¿No? La realidad es que hay más recursos para todas las comunidades autónomas en
general y para La Rioja en particular. Se ha dicho antes aquí un asunto que por parte de la señora Moreno, que ahora no puede estar, pero en el que se ha mencionado una cosa interesante y que creo que hay que desarrollar, que es la manera en la que se emplean esos recursos. Es decir, en definitiva, ¿para qué sirve ese incremento de recursos para la financiación autonómica? Para mejorar el estado del bienestar. Cuando he hablado antes de cómo se considera el criterio de la población ajustada en La Rioja, decía que resulta favorable para La Rioja porque lo que se tiene en cuenta en base a este criterio no es tanto cuánto aporta La Rioja al régimen común, cuánto deja de aportar o cuántos habitantes tenemos, sino cuánto necesita La Rioja para poner a disposición de esos habitantes una serie de recursos, de todo tipo, recursos públicos, servicios sociales, educación, sanidad, lo que sea. Y en ese caso, insisto, salimos especialmente beneficiados. No obstante, y como se nos está continuamente interpelando sobre si al Partido Socialista le parece esto o si al Partido Socialista le parece aquello, nosotros hemos dicho ya también en numerosas ocasiones y una vez ya conocido el desarrollo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy, que no nos conformamos, que lo que tiene que hacer el Gobierno de La Rioja primero es efectivamente reunirse cuando le corresponda con el Gobierno de España para abordar el modelo que él considere que es el más justo para nuestra comunidad y para abordar la comisión mixta para el desarrollo del artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía. Ese es, ese es el quid de la cuestión en el que se reconoce una singularidad para nuestra región que permitiría abordar recursos para compensar, entre otros, el efecto frontera, que sabemos que nos perjudica enormemente. ¿Está el Gobierno dispuesto a trabajar tanto para lo uno para lo otro? Porque quedarse en la crítica vacía es quedarse en la nada más absoluta. Una pregunta, ¿están ustedes a favor del concierto vasco, señor Radré? Yo estoy hablando de que se yo le pregunto, le hago una pregunta, es muy sencilla. Yo estoy a favor de que se reconozca la singularidad de La Rioja, reconocida a través de su artículo 46 del Estatuto de Autonomía, para que reciba aquellos... Es que igual no me ha entendido, perdóneme, ¿Está usted a favor del concierto vasco? Señor Alacid. Es que no se me ha entendido, ¿está usted a favor del concierto vasco? Yo estoy a favor de la singularidad territorial de La Rioja, que debe ¿Y del concierto vasco? A través de la que habla del efecto frontera, pues me gustaría saber si usted está a favor del concierto vasco. En la futura reunión que mantenga de manera... Mire, al final... Perdón. Gracias. Vamos a ver, señora Orradre, está cambiando de opinión como el presidente Sánchez. Al principio de esta tertulia usted ha dicho que le parecía positivo para La Rioja. Positivo. Y el modelo es positivo. Hemos dicho que no nos conformamos. Como lo dijo ayer Javier García, únicamente, que era un modelo positivo. Es que es un modelo positivo, más positivo que el que existe, señora Maiso. Es más o menos positivo que el que existe. Que va a hacer quedarse en el balón de cola a la comunidad autónoma de La Rioja. Y además por una cuestión, porque usted dice que quiere que se reconozca la singularidad. Pues mire, es que en esta propuesta que han hecho no es que no se reconozca la singularidad, es que no se reconoce ni la despoblación, porque es que la población ajustada que usted establecía, que la tengo aquí, que esa siempre está, ni el envejecimiento ni la dispersión ajustada, no está ni siquiera ni la dispersión ni la despoblación ni el envejecimiento, que es lo que siempre ha pedido esta comunidad autónoma 7,9% más que la población real, por nuestra idiosincrasia. En cualquier caso, yo entiendo que para ustedes sea complicado, pero lo que no se puede irse es por los cerros de Úbeda para decir de verdad a los riojanos lo que hay. Y lo que hay es que con esta propuesta, esperemos que no salga, porque 14 de las 15 comunidades autónomas, también las del Partido Socialista, han dicho que no. Es una propuesta que va en perjuicio de los intereses de los riojanos. Y ahí no nos van a encontrar. Nos van a encontrar en el principio de igualdad, en el de solidaridad interterritorial, porque no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y por último le voy a decir otra cuestión al respecto. El artículo 46 no tiene nada que ver con todo esto. El artículo 46 está para una cuestión determinada, como se vino aquí y se trajo al Rioja Forum o se trajo el Banco de España. Sí, seguro. Pero no para el tema de financiación autonómica. Entiendo que quieran desviar el tema, pero el tema está muy bien centrado. No tienen ninguna intención en defender ese artículo. No obstante, hay una cosa que está clara, esto, se lo repito, esto ha ido hacia un Estado confederal, mientras que tenemos que tener claro que una financiación autonómica al final lo que tiene que hacer es unir a España, no dividirla, y sobre todo debe garantizar a todos los mismos privilegios para todos, no hacer estados múltiples dentro de un propio estado. Y por último, hay que defender a La Rioja, no utilizarla como moneda de cambio. Ustedes no son coherentes con lo que dicen. Si ustedes quieren igualdad, que perciba lo mismo un ciudadano de La Rioja que un ciudadano de Martorell. Y eso no se lleva a cabo, y ustedes son conocedores de ello. No mientan, no mientan. La verdad es que sí pueden, y todo empieza, ¿sabes cómo empieza todo, señor Orradre? Reuniéndose con una persona que tendría que estar en prisión. Termino ya, señora Alacid. Este modelo, que sí que es mejor que el existente y por lo tanto es positivo para La Rioja. Se conforman con migajas ustedes. Reduce a la mitad la diferencia de lo que
percibe cada habitante por la financiación autonómica. Lo reduce a la mitad. Usted no puede hacer el trazo grueso y demagogia y populismo con ese tipo de afirmaciones de un ciudadano de Martorell recibe... Es que es verdad, señor Radre. Termino ya. Por supuesto que es un modelo positivo. Más ¿Cómo va a ser positivo si está todo el mundo en contra? Si hasta sus compañeros de La Mancha y de Asturias, donde quedan todavía ustedes de forma residual, han votado en contra. Mejora la solidaridad interterritorial. Y yo lo que planteo aquí de cara a futuras reuniones que pueda mantener el gobierno de La Rioja con el gobierno de España es: ¿se va a quedar anclado en ese populismo barato o va a trabajar por una propuesta realmente efectiva y populista, tal y como dice defender para el gobierno de La Rioja? Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa a lo largo de no va a pasar nada porque van a votar todos en contra. Bueno, se han prometido, ¿no?, reuniones bilaterales, ha dicho, o sea, claro, no multilaterales. Lo que debiera hacer era retirar. Es como si viene aquí Pedro Sánchez y se reúne con el del Partido Riojano, lo mismo. Una propuesta consensuada que mejore el régimen para todos. ¿Pero cuál es? El régimen común para todos. Es que no lo conocemos. A través de negociaciones bilaterales que rompen lo que es un Estado social y democrático de derecho y que sobre todo rompen esos principios que dicen ustedes que son progresistas. La realidad es que no tienen ustedes modelo. La prueba es que en sus años de gobierno no han modificado la financiación autonómica caducada desde el año 2009. El último modelo no lo apoyaron. Vamos con otro modelo que nos importa, el modelo de vivienda para España, un problema que sigue sin solución real para muchas familias. Hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba nuevas medidas sobre el alquiler que el Ejecutivo defiende como efectivas, pero que muchos ven como parches insuficientes frente a la subida imparable de los precios. A todos los propietarios y propietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler. Bueno, pues Sánchez ha puesto sobre la mesa tres propuestas principales para intentar frenar la escalada de precios de la vivienda, especialmente en el mercado del alquiler. La primera, ya la han escuchado, pasa por incentivar fiscalmente a los propietarios que mantengan el precio del alquiler al renovar los contratos, con bonificaciones en el IRPF para quienes no suban la renta. La segunda se centraría en regular el alquiler por habitaciones, de forma que la suma de las rentas no supere el precio del alquiler de la vivienda completa. Y la tercera propuesta apunta al endurecimiento de los contratos de alquiler de temporada, con más control y sanciones para evitar su uso fraudulento como sustituto del alquiler habitual. Estas medidas no han pasado desapercibidas. Organismos públicos y privados han mostrado críticas directas. Formaciones políticas como Sumar han rechazado la principal bonificación fiscal, acusando al Gobierno de priorizar a los propietarios antes que a los inquilinos. El PP ha presentado también un plan alternativo. Creemos que lo que hay que hacer es decretar, con toda urgencia y toda inminencia, una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año. Insisto, para que quede cristalino, Podemos va a votar que no a cualquier regalo fiscal a los caseros. Sánchez es el principal culpable y responsable de la crisis habitacional que tenemos. O sea, Sánchez solamente pone parchecitos a un drama. Y aunque esto puede ser una medida más, pues también quiero recordar que no cuenta con el apoyo fundamentalmente de los socios del Gobierno. Si lo que se me ha preguntado es si me parece positiva, sí, pero me parece francamente insuficiente. Menos trabas y menos burocracia para la licencia de construcción para una vivienda. Hemos de movilizar todo el suelo público disponible para construir viviendas y ofrecerlas en alquiler con un 30% más barato que la media del mercado. Con todas estas medidas, cubrir en la próxima legislatura el déficit de 1 millón de viviendas que necesitamos en España. Bueno, pues estas son las propuestas alternativas que ha hecho el Partido Popular, pero Sara, nuevamente el Partido Socialista ha recibido numerosas críticas, consideran que son parches y tal vez también insuficientes para arreglar la crisis de vivienda. Pues como viene pasando a lo largo de toda la legislatura, un asunto más, aunque en este con más, quizás con más urgencia si cabe, porque se trata de un problema enorme y de un problema de emergencia social, como yo he dicho ya en varias ocasiones, pues que requiere de soluciones lo más rápidas posibles, sobre todo teniendo en cuenta que es un sector que tampoco va a permitir que la implementación de unas u otras medidas permita notar un cambio, ¿no?, real, un
un paso determinante en las mejoras que precisamente se requieren, ¿no? Como decía, como viene pasando en toda la legislatura, pues se requiere de apoyos parlamentarios. Es una propuesta que ha planteado el Gobierno de España. Parece ser que estas medidas fiscales de las que hablaba el presidente hace un momento, para incentivar a los propietarios, podrían aprobarse a través de un Real Decreto Ley que podría aprobarse en las próximas semanas, pero en cualquiera de los casos todas las medidas que vayan a llevarse a cabo de carácter estructural deben pasar o deben contar al menos con el apoyo de la mayor parte de fuerzas políticas posibles. A nuestra derecha ya sabemos que no lo va a haber, per se, como se decía antes, porque no la hay nunca. Quiero decir, ya sean por unas razones u otras, frente al frentismo, valga la redundancia, político de la derecha, no hay mucho que hacer. Frente a la falta de alternativas o de propuestas, pues tampoco hay nada que hacer, pero sí que correspondería o que lo que sí que sería deseable es que contara con el consenso mayoritario, al menos de las fuerzas progresistas del arco parlamentario. También es cierto, recuerdo que tenemos una ley de vivienda que no se está aplicando en las comunidades autónomas del Partido Popular, que se han puesto sobre la mesa en un claro ejercicio nuevamente de insumisión política única y exclusivamente pensando en medidas partidistas y electoralistas, y que tampoco se está recibiendo todo el apoyo que sería necesario para la implementación de toda una serie de recursos económicos que el Gobierno de España también ha puesto sobre la mesa. Dicho esto, yo creo que lo que tiene que hacer el Gobierno, en este caso de La Rioja, es aplicar esa ley de vivienda, poner sobre la mesa verdaderamente los recursos que son necesarios para el desarrollo de la ley en nuestra comunidad autónoma y dejar de perdonar impuestos a las rentas más altas, de dar ayudas arbitrarias y sin ningún tipo de criterio de progresividad, y participar más en políticas que verdaderamente atiendan las necesidades de la mayoría social. Bueno, yo creo que nos encontramos ante uno de los principales problemas que tiene la sociedad española en este momento, especialmente si hablamos de los jóvenes, y que frente a eso, en estos 8 años de gobierno del Partido Socialista, Sumar, Unidas Podemos, etcétera, lo único que han hecho es agravar esta situación. Se habla de la Ley Nacional de Vivienda. Pues bien, una ley que no ha funcionado. ¿Y no ha funcionado por qué? Entre otras cuestiones, porque genera inseguridad jurídica en materia de alquiler para los propietarios y para los inquilinos. Y en segundo lugar, porque también ha hecho encarecer el precio de la vivienda. Debemos recordar que según la Sociedad de Casación, en 2025 se aumentó el precio de la vivienda nueva un 9%, es decir, 3.300 euros el metro cuadrado. Y frente a esto, pues nos encontramos las medidas que presentó el presidente Sánchez el otro día. La primera de ellas, la del IRPF a los propietarios, que ya había presentado el año pasado, en enero de 2025. En el 27 también. Que ha presentado en determinadas ocasiones. Pero es que esa medida, como el resto, todos sus socios parlamentarios le han dicho que no. Pero no solamente esos, sino también aquí en La Rioja, la CEPAR, el Sindicato de Vivienda de La Rioja, la Asociación de Inmobiliarias de La Rioja. ¿Por qué? Pues porque es una medida que todo, en vez de progresar, en vez de ir hacia adelante, al contrario, es regresiva. Por tanto, yo lo que creo aquí es que una vez más nos encontramos ante un gobierno paralizado, que en esta cuestión no tiene alternativa, y que sinceramente, si no fuera tan importante como lo es, pues a todas luces nos parecería un poco alarmante. Pero voy a decir más: España necesita 1 millón de viviendas en estos próximos años. El Partido Popular, con Feijóo, ha presentado un decálogo de medidas, entre otras muchas, bajar los impuestos, entre otras la ley antiocupación, que está parada en el Congreso, que se aprobó en el Senado y que en 24 horas podría estar con esos ocupas en la calle, porque hay 33.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España y 22.000 personas propietarias de esas viviendas alquiladas que no están recibiendo las rentas y que por tanto necesitan una solución, y que eso conllevaría a que hubiera más oferta de vivienda, que es lo que está pasando, que no hay oferta de vivienda porque esa ley no ha funcionado. Y también, y lo quiero decir, aquí en La Rioja, en las competencias que tenemos, desde que el gobierno del Partido Popular, desde que el presidente Capellán está gobernando, se han puesto en marcha numerosos planes en esta materia. Y voy a nombrar solamente 3 de ellos, porque no quiero comerme el tiempo de los compañeros. Plan Revive, 944 solicitudes en 113 municipios, en las que son ayudas de entre 20.000 y 40.000 euros para que los jóvenes puedan comprar, rehabilitar o autopromocionar viviendas en nuestros pueblos. Por un lado, fijar población, y por otro lado, relevo generacional a las explotaciones agrícolas y ganaderas. 944 solicitudes. Otra cuestión, más de 10 millones de euros para ayudas al alquiler, más de 9.000 solicitudes.
se ha bajado el impuesto de transmisiones patrimoniales de un 5 a un 4% para que los jóvenes puedan adquirir viviendas en municipios pequeños o viviendas asequibles. Una vez más, por fin, ya se va a poder hacer promociones de protección oficial que hacía 10 años que no había en nuestra comunidad autónoma. En definitiva, yo creo que el Gobierno de La Rioja, en su competencia, está llevando a cabo medidas novedosas, medidas que están dando resultados y que yo creo que vamos a seguir viendo a lo largo de toda esta legislatura. Frente a eso, el Gobierno de Pedro Sánchez, pues lo siento mucho, pero nada nuevo que pueda ser positivo para los españoles. La legislatura pasada, señora Maiso. No obstante, como bien ha dicho la señora Radre, la ley de vivienda, ha hablado de la ley de vivienda, no funciona, y esto es un claro ejemplo. ¿Por qué no funciona? Porque el Gobierno de la Nación saca un nuevo paquete de medidas en materia de viviendas porque la ley no funciona. A mí me gustaría hacer una pregunta a la representante del Partido Socialista. Esta intervención estatal, que no deja de ser la aplicación de nuevas medidas, ¿esto da como resultado más viviendas en La Rioja? Porque estas medidas al final, no sé, esto conlleva más burocracia, más carga fiscal, pero no garantiza, no han dicho que garantice ni una sola vivienda en La Rioja, que es de lo que verdaderamente se trata. Al final, por cierto, que más dinero público al final no significa más casas disponibles para la gente, para nada, y sobre todo precios más bajos. Mire, aquí hay un problema de fondo, lo ha comentado la señora Maiso, no hay viviendas, se necesitan viviendas. Ustedes van siempre por la línea de la intervención, no hay que intervenir. Hay un problema y un problema es que hay falta de vivienda, hay un problema de inquiocupación, hay un problema de la lentitud judicial y hay un problema de una gran carga fiscal y administrativa y burocrática. Y al final hay una inseguridad jurídica de cara al alquiler. La gente, el propietario, no quiere alquilar. Estas medidas, por cierto, que solo benefician a los grandes tenedores, lo que hacen es ahuyentar al pequeño propietario de sacar su vivienda al mercado. Al final la destinarán pues, o a dejar vacío su piso, o a sacarlo piso turístico, o a cualquier cosa menos al alquiler. Porque al final, repito, tienen una inseguridad jurídica tremenda. Pero me gustaría poner el foco en una cosa que ustedes, como representantes de los dos partidos, son los grandes responsables, es de nuestra juventud. Han conseguido ustedes que los jóvenes no puedan más que malvivir con un triste alquiler de vivienda sin ningún propósito o sin ningún objetivo claro de adquirir una vivienda el día de mañana. Han conseguido hundir a la juventud en este país. Yo me quedo también con una pregunta que la dejo a lo mejor en el aire porque no tenemos tiempo, pero ¿qué va a pasar con todos esos alquileres, ¿no? que hay, que van a terminar? 1.600.000 personas tienen que ver si se va a actualizar o no su alquiler. Exactamente. No tenemos a Anar Moreno aquí para hablarnos de esa prórroga que ellos habían pedido, pero ¿cuál va a ser la situación, ¿no? de todas estas personas? Porque si miramos los precios... Pues no va a pasar nada porque esto no se va a ejecutar y esto no se va a llevar a cabo. Yo precisamente creo que la ley de vivienda podría dar instrumentos, la ley de vivienda que no están aplicando las comunidades del PP podría dar instrumentos para evitar ese alza. Pero si la ley de vivienda no funciona, señor Radre. Claro, ha sido el mayor de los desastres. Sobre todo si no se aplica. El mayor de los desastres. Bueno, uno más de ellos. Bueno, pero si no se aplica eso, la gente se va a ir a la calle, ¿no? Igualmente, ¿no? Porque si no van a poder hacer frente a ver qué es lo que va a pasar. Quiero decir que el problema se incrementa mucho más. Bueno, aquí podríamos traspolarlo también a la redistribución de la riqueza. Al final el Partido Socialista, ¿a quién está apoyando? A los grandes tenedores. No es cierto. Por favor. Bueno, lo dejamos para el siguiente capítulo. No, el siguiente es Venezuela. ¿Cuántos grandes tenedores hay aquí en La Rioja? Capítulo. Venga, muchísimas gracias a los Muy buenas tres. Noches. Buenas noches. Y a todos ustedes les dejamos ya con Renques. Adiós.